Buenas noches, José Luis Trigos. Siguiendo un poco con esta idea, si recordamos, el reglamento de 42 tenía un coeficiente de diseño sísmico muy bajo, de 2.5%. Evolucionamos a 0.24 y en 85 se presentó un intercambio de opiniones entre Emilio, Luis, contigo, Roberto, en relación con subir un poco de 40% a 45%, se logró después, y ahora no resulta descabellado, como algunos pudiesen planteárseles, el subir hasta 150%, dado que en 85 en SCT se registró del orden del 100%. Pero es para reflexionar, quizás el incremento sea sustancial, muy sustancial, y esto conlleva a cómo a lo largo del tiempo ha sido la actuación conjunta, autoridades, y no me refiero a las actuales, para que no haya susceptibilidades, y directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural. Realmente directores, más de 1000, pero firmas y me hacen responsable de edificios muy atrevidos. Un poco más de 200 corresponsables en seguridad estructural, de los cuales menos de 100 deben estar en activo y en ejercicio. Deberá llamar la atención para las autoridades saber y observar más detalladamente la actuación de ellos, los dos, y limitar quizás solamente a la de corresponsables en seguridad estructural, con un segundo sobre todo para construcciones del grupo A, A1, A2 y quizás algunas de las B. Sería una opinión y creo que sería para considerarlo. En relación con el comentario de Fernando Ariana hace un rato, creo que el pensar en ejemplos o ayudas de diseño, quizás las ayudas de diseño ya no sea tanto, pero ayudaría muchísimo más tener un número representativo de ejemplos reales o cuasi reales para ilustrar las aplicaciones de algunos temas específicos del reglamento en la nueva versión y aún en la actual, Entonces creo que ese sería un esfuerzo que podría patrocinar las autoridades en un trabajo conjunto de investigadores e ingenieros de la práctica profesional para asegurarnos que sean ejemplos razonablemente prácticos que ilustren las propuestas de cambios a las normas. Así como lo pones, los incrementos pues, de los coeficientes suenan muy aparatosos, pero hay algunos otros factores, ¿no? El apéndice A, que llegaba cuando mucho a 1.2 en la meseta, estuvo más o menos calibrado para dar esencialmente las mismas fuerzas que se obtenían de diseño, que se obtenían en la zona 3D, que usaba el punto 45. La diferencia entre punto 45 y 1.2 son, por un lado, el factor de 2, digamos, de sobreresistencia, y el hecho de que el apéndice A y la propuesta actual permiten reducciones de Q' más grandes que lo que permitía el cuerpo principal. Entonces, el cuerpo principal permitía, o actualmente permite, reducciones de Q' hasta 4, y mientras que la propuesta permite reducciones hasta 6. No quiere decir que se permita Q igual a 6, pero para Q igual a 4, la reducción máxima permitida es 6. Entonces, en realidad, el incremento neto de coeficiente es más bien del orden de 33%, con respecto, casi con respecto al que había en las normas de emergencia en 1985. Lo que pasa es que ha cambiado el formato de tener la sobreresistencia oculta a sacarla del closet, digamos. Subrayo, no resulta tan aparatoso. Sí, por otro lado,
Uno tiene en mente que en 1985 en ST hubo una G, perfecto, pero es seguro que no fue lo máximo que se registró. Digo, solo de casualidad se hubiera registrado ahí lo máximo, y lo que indican los registros posteriores es que sistemáticamente hay una zona del Distrito Federal, alrededor de la estación 51, de la estación 10, etcétera, que tienen aceleraciones más grandes que en ST siempre. Buenas noches, Miguel Torres. Mi pregunta es sobre los coeficientes Q de 1 que están, entiendo, proponiendo para diseñar cimentaciones. O es emplear Q de 1 o emplear el concepto de diseño por capacidad, que a mi parecer es lo correcto. Y mi pregunta era si este concepto se va a expandir de repente a otros sistemas estructurales, como por ejemplo la losa de transferencia, donde en general no se emplea diseño por capacidad. O, en fin, otros tipos de sistemas estructurales, por ejemplo, en el que hay mampostería conectada con elementos de concreto y tampoco se emplean diseño por capacidad, o por lo menos no están indicados en las normas. Gracias. Se había hecho hasta hace un mes, existía una regla, una opción, digamos, para hacer un diseño por capacidad, para definir el valor de R de la sobreresistencia que se debía asignar a distintos sistemas, que sí, me explico, hacer un pushover para determinar cuál era la relación entre la resistencia máxima y la resistencia a la primera afluencia o la afluencia. Eso no se ha... hubo muchas objeciones que van en el sentido un poco que aquí algunos han expresado, que eso complicaría demasiado el diseño, todo el análisis, y que se mencione como una opción, se va a mencionar como una opción, que una recomendación casi, cosa que las normas no deberían dar recomendaciones en sí dentro del cuerpo, sino requisitos, ¿no? Porque pues, no hay consenso pues, en que se deba poner como un requisito. Sin embargo, yo creo que es importante, o sea, un análisis por capacidad, un diseño por capacidad para determinar que todos los modos de falla frágiles están impedidos, digamos, por deformación inelástica debidas a otros modos de falla que son útiles. Eso pues es muy deseable y creo que por lo menos conceptualmente todo calculista lo debe tener en la mente y hacer algunas revisiones de esto. Pues, digamos, en este momento, si no está 100% descartado, está cerca de serlo, ¿no? Pero desde luego si hay opiniones diferentes serían muy bien recibidas, ¿no? Sí hay, debo decir, algunas de las objeciones que aquí se han hecho dentro del propio grupo, algunos han llegado a pensar que se ha complicado o que se han dado soluciones un poco más demasiado complejas para algunas partes. Quizás digo, pueden parecer algunas cosas complejas, pero no creo que eso que vaya a hacer que el diseño en sí se vaya a complicar, porque digamos, estos procedimientos que aparentemente son complejos, pues se pueden adaptar los programas de diseño que actualmente se usan para tomarlos en cuenta y quizás hay que tener más cuidado en seguirle la pista a todo lo que está sucediendo ahí adentro y de lo que va saliendo, ¿no? Para no tomar los resultados como oro molino, ¿no? Generalmente cuando diseñan cosas de transferencia solamente lo hacen con directos mecánicos que arrojan un programa, sí. Tenés elástico y puede generar.
Sí, pero la losa de transferencia es un caso, digamos, que hay muchos otros, ¿no? O sea, los pisos blancos. Creo que su preocupación, que también le expresó el doctor Mario Rodríguez, en términos de que algunos tipos de estructuras muy irregulares podrían diseñarse conforme a norma, pero de todas maneras tener algún desempeño, creo que se conecta muy bien con lo que dijo el doctor Barrón, que algunas de las revisiones que se pretenden hacer, creo que lo mencionó explícitamente, sería sobre estructuras que tuvieran piso transfer. No me acuerdo exactamente de los detalles, pero creo que ahí el Instituto de Seguridad de las Construcciones tendría que jugar un rol, ¿no? Para no solo las estructuras esenciales, sino que aquellas estructuras que realmente tengan una estructuración muy rara, quizás merezcan una revisión, porque es mi impresión que digamos, tal como está el formato de las normas, no quiere prohibir explícitamente el uso de determinados sistemas estructurales, como el que nos enseñó el ingeniero Francisco García Jarque, o limitar el uso de sistemas estructurales en las diferentes zonas sísmicas. Creo que en un contexto así, el Instituto de Seguridad de las Construcciones tiene que jugar un papel relevante para filtrar ese tipo de estructuras que en algún momento pudieran llegar a tener problemas. Sí, Tiziano Perea. Mi pregunta es, se han mostrado diferentes sistemas y se sabe que no todos los sistemas desarrollan el mismo factor de sobreresistencia. Y sin embargo, en esta norma se mantiene como constante el factor de sobreresistencia para diferentes, bueno, no constante, en función del periodo, pero digamos, el factor de sobreresistencia es el mismo para todos los sistemas estructurales, o al menos eso fue lo que entendí. No es el ideal, pero hay el factor de R depende ahora del sistema estructural y es algo que tiene que ver con la redundancia. Pero obviamente no es perfecto, la única manera de determinarlo es haciendo análisis no lineales paso a paso, pero entonces, creo que eso es mucho pedir. Bueno, y entonces la pregunta final era si valdría la pena poner algún apéndice en el que se den lineamientos como para determinar con mayor exactitud los factores de sobreresistencia para diferentes sistemas estructurales. Rápidamente, sí es reconocible, y creo que también lo mencionó el doctor Mario Rodríguez, que los distintos sistemas estructurales tienen distintos factores de sobreresistencia, pero el punto del comité es que no hay evidencia suficiente en estos momentos para que a cada sistema estructural se le asigne un valor. Lo que se ha hecho es creo que las propuestas han sido como asentimiento, y hasta que no haya evidencia suficiente que nos permita decir este es el valor suficientemente conservador, sostenemos los valores, pero como dice el doctor Meli, sí hay distintos factores de sobreresistencia. Y la otra es que sí se da la opción de hacer un análisis estático tipo pushover para sacar la sobreresistencia y demostrar que en algún momento es mayor que la que trae la norma. Nada más quería comentar, tenemos tiempo para 3 preguntas más y ya tenemos que cerrar la sesión por cuestión del programa. Entonces, si por favor las últimas preguntas son concisas para poder dar tiempo a que se puedan completar de aquí a las 8:30. ¿Se escuchan? Sí, Ricardo Vega. Yo quería comentar algunas cosas sobre la resistencia. Yo he diseñado, de hecho, muy pocas estructuras del DF. Sí me ha tocado diseñar algunas estructuras con códigos de Estados Unidos. Estados Unidos evalúa un espectro de diseño que le llama máximo probable. Después de eso lo divide entre 1.5 y es el espectro de diseño. Ellos reconocen que hay una sobreresistencia, pero la meten en el closet.
no la vuelven a tratar para nada más, ni para desplazamientos, ni para cimentaciones, ni para nada. Yo creo que sí es un problema que sacaron de resistencia, porque las cimentaciones de las estructuras de grupo A, si ahorita les vamos a pedir que resistan el doble, con el nuevo reglamento va a ser un problema muy serio. Por otro lado, el omega 0 no es la sobreresistencia que se menciona en el reglamento de aquí. El omega 0 es una sobreresistencia que pide el Código de Estados Unidos para que el sistema principal de resistencia sísmica se diseñe con un factor de seguridad adicional. O sea, podemos usar un R de 8, pero los sistemas principales, esa carga ya reducida entre 8 se tiene que multiplicar por 2.3. Entonces estamos forzando a que los sistemas principales resistan 2.3 veces más, o 3 o 3.5 según lo que diga la tabla. ¿Qué otra cosa quería comentar? Y bueno, creo que básicamente es eso lo que quería comentar. Les quería preguntar si les puedo enviar algunos comentarios por mail. Claro, sería muy bienvenido, ¿no? A la sociedad de ingeniería estructural, y ellos nos pasa a nosotros, ¿no? Ahora, conocemos muy bien esos reglamentos y es muy distinta la forma de tratar la sobreresistencia. Ellos lo que tratan de resistencia es, como usted dice, con omega 0, pero nuestra resistencia está incluida en sus R's, porque sus R's son muy superiores a las nuestras, no porque su estructura las considere más dúctiles, sino porque está metida ahí una sobreresistencia. Esa es mi interpretación de por qué ellos tienen 6, 8 o 12 de factores. Sí, actualmente creo llegan nomás a 8. Tienen limitantes inclusive de altura para diferentes sistemas estructurales, ¿no? Pero esas no las conocemos, son bastante ya diferentes. Lo que me parece interesante es que ellos dividen entre uno y ese es el sismo de diseño. Entonces sus distorsiones del repiso, todo va sobre ese valor dividido. No, pero ese cambio que se hizo, digamos, hace unos años en los Estados Unidos fue un cambio casi solo con intenciones mediáticas, ¿no? Porque, por un lado, se subió el periodo de retorno nominal de diseño de 500 años, que era la tradición, a 2.475 años, por razones mediáticas, ¿no? Pero una vez que se había subido a 2.475 se dividió por 1.5 y eso en una buena parte de los Estados Unidos conduce a los viejos 500 años, en otras partes no, en el este de los Estados Unidos no, pero ahora puede uno decir que está diseñando para 2.475 años. El efecto neto sobre las construcciones en California, por ejemplo, fue cero, es esencialmente el mismo espectro. Entonces yo creo que no vale la pena. Aparte se redujo el factor de seguridad, que era de 9.7 por 1, quisiera tomar el comentario del ingeniero del Valle como última pregunta y pedirles a Javier Alonso, al ingeniero Carlos Tapia, que contesten la parte del ejercicio que hicieron con la aplicación de los espectros, que emitan una opinión al respecto. En realidad, el ejercicio que hicimos, ingeniero del Valle, es que el comité nos solicitó hacer algunos ejercicios considerando para edificios típicos que habíamos diseñado, 2 casos, si mal no recuerdo, incrementar el coeficiente sísmico 1.3 y 1.5. Entonces se hicieron esos análisis, se hizo una cuantificación rápida del edificio y se le reportó al comité el incremento, digamos, en volumen de concreto y en cantidad de acero de refuerzo que se tenía al considerar esos nuevos análisis con los espectros incrementados, que más o menos fue el análisis que nos tocó a nosotros. Con la aplicación de la nueva ley, de la nueva norma, hubo dificultades
Bueno, en realidad lo que hicimos fue, los espectros que ya teníamos, los incrementamos 1.3 en el caso A, digamos, y 1.5 en el caso B, y se siguieron los criterios de diseño existentes. ¿La cuantía de cuánto? Ya no me acuerdo, fue un ejercicio que se hizo hace un año. Perdón que tome la palabra. Ese ejercicio se realizó para conocer las condiciones en las que se tendrían los incrementos de cuantía y era poco representativo, sobre todo cuando las estructuras estaban fuera de las condiciones dinámicas de máxima excitación. Creo que es uno de los factores que se comentaron con el doctor Meli y con el comité. Cuando las estructuras eran altas, que fue el caso que a nosotros nos tocó, era poco representativo ese incremento que se está proponiendo. Y solo aprovecho para un mensaje: busquen regularidad en las estructuras, los que diseñen estructuras. A los arquitectos. Bueno, con el objeto de cerrar esta sesión, quisiera comentar en base a algunos comentarios que han hecho sobre los pisos de transferencia de estructuras muy irregulares, que los reglamentos no pueden resolver el buen juicio del ingeniero. Yo creo que se está impulsando en el Comité de Seguridad la implementación del Instituto de Seguridad de las Estructuras. Creo que es el reglamento por sismo no puede aplicar un conjunto de normas o hacerlo restrictivo para la mala práctica profesional. Eso creo que debe de estar claro en el desarrollo de esta norma. Creo que en el Comité de Seguridad Estructural se ha trabajado por 5 años para intentar regularizar la buena práctica de la ingeniería estructural a través de los ingenieros que hacen estructuras completamente irregulares o completamente inseguras. Entonces, ese es un aspecto importante. La otra que quisiera comentar es que en las tablas de CUS, todo lo que esté descrito en las tablas tiene que estar especificado en los diferentes códigos de las normas de materiales. Y la intención es que ahora se utilicen requisitos de Q un poco más elevados de acuerdo con los comentarios de Mario Rodríguez. Esa sería la tendencia y al final de cuentas darles más capacidad de deformación a las estructuras, en la implementación de Qs altos, ¿no? Que vimos en las exposiciones de los ingenieros, algún par de ellos que se utilizan Qs relativamente bajos, normalmente de 2, ¿no? Entonces sería el comentario. Bueno, sí. Pues no me resta más que agradecerles a los integrantes del comité revisor de las normas técnicas de sismo su intervención a nombre de las 3 sociedades, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, encabezada por el maestro Sebastián Serrano, por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, encabezada por el maestro David Yáñez, y por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, encabezada por su servidor. Y quisiera pues pedirles que pudiéramos despedir a los integrantes de la mesa de las normas técnicas para diseño por sismo con un fuerte aplauso. Las 3 sociedades técnicas queremos invitarles un pequeño convivio. Para el frío hay café y algunos bocadillos. Y como se comentaba, los que todavía hubieran tenido preguntas o comentarios los pueden mandar a la sociedad técnica de su afiliación, ¿sí? Y nosotros se las haremos llegar al comité técnico después de terminado el periodo de consulta. Muchas gracias.